Ok, muy buenos días. Mi nombre es Amador Calla. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad en la cual se llama Principio de Base de Datos. Comencemos. La primera pregunta que tenemos que empezar a contestar sería la siguiente. ¿Qué es una base de datos? Y aquí, como aparece, este, tenemos esa primera interrogante que tenemos que responder. Y aquí, como vemos en las imágenes, una base de datos no es más que, si ven, las computadoras conectadas a un servidor central. Es decir, cómo guardamos grandes volúmenes de datos dentro de un gran servidor para luego acceder a ellos cuando lo necesitemos. Ahora, propiamente, la definición dice que una base de datos se define como un conjunto de datos que se encuentran organizados y relacionados entre sí, con el fin de satisfacer los tratamientos de información implicados en las actividades de una empresa. En pocas palabras, ¿qué son datos? Recuerden que los datos es como los describimos. Es como se describe un objeto o un sujeto. Por lo menos, si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus datos personales, me van a decir nombre, apellido, cédula, dirección, etcétera. Si le digo cuáles son los datos de su perro, sería el nombre del perro, tipología del perro o raza del perro, sus vacunas y etcétera. Y si le digo cuáles son los datos de su auto, sería lo siguiente. Ahora, para que un usuario logre interactuar con una base de datos, se debe diseñar los diferentes tipos de programas que contienen las interfaces gráficas necesarias con las cuales los usuarios cargan y descargan la información de una base de datos. Por este motivo, la base de datos también se les puede identificar como un almacén de datos. Este, Más o menos de esta manera, es decir, gráficamente, si se le puede colocar acá, donde vemos varias personas trabajando en diferentes computadores, pero se están alojando en un servidor central. ¿Para qué? Para luego acceder a ellos cuando se necesite y hacerle un tratamiento a esos datos. Luego vamos a ver a qué se le llama tratamiento de datos. Bien, en primer lugar, se define como una base de datos, se define como un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en un disco o en un servidor, que permite que el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Un ejemplo, tenemos al usuario como primera persona que va a interactuar con esa base de datos. Los programas que usamos cotidianamente, al utilizar esos programas, automáticamente estamos guardando en una base de datos. Solamente hay que trabajar en Word y volvemos a guardar como, ya estamos guardando en una base de datos. Y luego esa base de datos está alojado en un sistema operativo. ¿Cómo está conformada una base de datos? Es fácil. Una base de datos está compuesta por una estructura lógica de almacenamiento denominadas tablas. Y una tabla a la vez está compuesta por varias columnas o campos. Y, eso a su vez, esto conforma lo que se le llaman registros. Y los registros es la concurrencia de los campos de una tabla. Ahora, de manera gráfica, podemos ver aquí cómo se denomina, cómo es ese escalafón de lo que nosotros denominamos base de datos. Conocemos al bit, que es la unidad lógica de almacenamiento. Entonces, del bit se transforma en byte. El byte, que es un dato eh, que pesa una determinada cantidad de información, lo conformamos en un campo. ¿Qué es un campo? Cuando nosotros nos dan una asistencia, una lista de asistencia, ¿cuáles son los campos que hay que llenar? Nombre, apellido, cédula de dirección, teléfono. Esos son los campos. ¿Estamos claros? Cuando nosotros llenamos todos los campos dentro de una lista, de arriba hacia abajo, estamos llenando un registro. Ese registro, cuando se llenan varios tipos de registros, conforman un archivo. Y varios archivos guardados conforman una base de datos. Esta es una simple estructura de cómo se especifica lo que es una base de datos. Ahora, una estructura del sistema global de una base de datos se maneja de la siguiente manera. El gestor de archivos, es decir, el archivo con que se trabaja las bases de datos, luego lo voy a especificar cómo son los tipos de base de datos. Generalmente se gestiona la asignación del espacio en disco y en la estructura de datos usados para representar la información. El gestor de la base de datos, que es el programa
con que vamos a trabajar las bases de datos profesionales. Aquí podría ser SQL o no SQL, Postgre, MySQL o Mongo si no es SQL. Procesador de consulta, traduce las sentencias a un lenguaje de consultas a instrucciones de bajo nivel que entiende el gestor de base de datos. Aquí generalmente trabaja con los gestores de base de datos. Dependiendo del gestor de base de datos, procedemos a realizar las consultas que necesitemos de esa base de datos. Precompilador y el compilador, que prácticamente es lo que convierte la sentencia en sentencia, que te traiga la información a lo que tú necesites realmente de la base de datos. Niveles de atracción de una base de datos. Cuando se habla de base de datos, cuando estamos construyendo una base de datos, se tiene que hablar de tres momentos principales, que es visión, cómo lo vemos, la visión, el nivel conceptual y el nivel físico de esa base de datos. Esta parte de visión lo conocemos como una visión lógica. Aquí vemos una breve descripción de lo que significa, pero prácticamente aquí lo que nos está diciendo cómo es el nivel lógico de una base de datos. Es decir, qué es lo que queremos nosotros realizar con una base de datos. El nivel conceptual es cuando atraemos al mundo real esa base de datos. Y el físico es cuando ya estamos trabajando directamente con esa base de datos ya construido desde la visión. Característica de una base de datos. Bueno, dependiendo de la tipología de las bases de datos, cada una tiene sus características muy particulares, pero en general se puede definir que las características de una base de datos es para evitar la redundancia en la base de datos o de los datos, la inconsistencia también de los datos. Que hay muchas veces que hay información que redunda, que son la misma, pero hay que maximizar el equipo y el software y todo lo que se pueda maximizar con la menor cantidad de código posible. Entonces, se trabaja con la redundancia reducida, la inconsistencia reducida, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Esto ya también con la parte de NoSQL, ya estamos eliminando esta parte. La integridad de los datos, que le damos a una segregación a los datos para que nadie pueda acceder a los datos libremente. Consultas complejas, optimizadas, seguridad de acceso y respaldo y recuperación de los datos. Más que todo, esas son las características importantes de lo que es una base de datos. Ahora, ¿cómo sería lo ideal? ¿Cómo se trabajaría una base de datos o en una oficina o en una organización? Bien, estamos viendo esta imagen en la cual tenemos el servidor central. Este servidor central lo tenemos conectado a dos computadores que son los que lo manejan los administradores. Y a su vez, este servidor está conectado con las computadoras de, de los usuarios finales que están utilizando o que están trabajando con un sistema de información, en las cuales cada vez que ellos guarden, imagínense un supermercado, que aquí están las cajeras, cada vez que ellos guarden información, aquí están las cajeras, aquí están los administradores, cada vez que ellos guarden información de cada compra y cada venta, y aquí de los administradores de cada proveedor que venga, toda esa información se va guardando y se va actualizando en el servidor, para que luego los administradores del servidor o de la base de datos puedan hacer el debido análisis de esa información que se ha obtenido en ese tiempo determinado. Ahora, los sistemas de gestión de base de datos, un sistema de gestión de base de datos más que todo consiste en una colección de datos interrelacionados en un conjunto de aplicaciones que permiten al usuario acceder y modificar datos. Es decir, vamos, en pocas palabras, es el software con que vamos a trabajar una base de datos determinada. Las ventajas de manejar un sistema de gestión de base de datos es que facilidad en el manejo de grandes volúmenes de información que en otros software no se maneja, la independencia en el tratamiento de la información, seguridad de la información, no duplicidad de la información. Esto es algo muy importante al momento de colocar información dentro de una organización y mejoramiento de la metodología de trabajo en una organización, facilidad en la toma de decisiones. Ahora, dentro de los sistemas manejadores de base de datos relacionales, tenemos lo siguiente. Ojo, datos relacionales, es decir, que estos son los SQL. Tenemos a MySQL, Oracle,
Server, Microsoft Server, Infomix, Postgre, y aquí falta DB2, entre otras. Se lo dejo como tarea para que investiguen. El modelado de los datos. Como este es el turismo, no voy a hacer mucha referencia aquí, pero más que todo el modelado de datos significa en cuanto a la visión, en la parte lógica de cómo nosotros queremos una base de datos. Aquí tenemos que entrevistar a los usuarios diciendo qué es lo que queremos que se guarde realmente dentro de una base de datos. Y eso primero lo tenemos que diseñar de manera lógica para luego llevarlo a la parte física. Aquí primero tenemos que conocer lo que es una entidad relación, que una entidad prácticamente es el sujeto o el objeto que queremos guardar la información, los datos que queremos guardar la información, y la relación es con qué esas entidades están relacionadas con otras entidades y cuáles son las tareas que se te realizan. Aquí tenemos prácticamente la tipología, los gráficos con que se utilizan. Y la cardinalidad, más que todo eso se trabaja más con la parte de ingeniería de sistema, con las materias de bases de datos, pero aquí lo que se trabaja es más que todo es cómo es la relación de, de una entidad con respecto a otra, depende a sus proyectos, a sus procesos. Y por lo menos podemos decir que hay relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o muchos a muchos. Aquí vemos una pequeña relación de lo que es uno a uno cuando tenemos una entidad A una entidad B. Cuando tenemos una relación de una a muchas, un usuario tiene relación con varias del usuario B. Y tenemos muchas a muchas cuando están interrelacionadas de una están conectadas con dos, dos con tres y así sucesivamente. Bueno, y aquí tenemos lo que es en la parte gráfica de lo que es una entidad relación. Esto no lo voy a tomar aquí para evaluación, más que todo es para puro conocimiento. Para a nivel de profundidad, porque esto ya es otra cosita. Pero aquí estamos viendo, por lo menos con este modelo relacional, cómo se trabaja una base de datos. Por lo menos cuando estamos creando una base de datos, deberíamos tener por lo menos lo que es claro qué es lo que vamos a guardar. Aquí estamos guardando lo que es los datos del cliente, en este caso el DNI o la cédula del cliente, el pedido, que aquí estamos viendo que el cliente está relacionado con el pedido, realiza, si lo ven aquí, el cliente realiza pedido. A la vez pedido está relacionada con el artículo, se compone con artículo y a la vez ese artículo tiene una serie o un código que lo describe. Bueno, es una breve descripción de lo que es una base de datos. Espero que lo hayan comprendido. Y cualquier duda, se comunican conmigo, ya sean por los medios habituales. Muchas gracias por su atención.